Hola amigos, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. En el vídeo de hoy vamos a ver dos indicadores que tenía muchas ganas de presentar en el canal, en los cuales vais a ver la importancia que tiene la acción del precio. Por otro lado, también vamos a tener en cuenta el volumen, en este caso promediado. Pero bueno, lo mejor es que pasemos directamente a la acción. Como ya sabéis, hacemos nuestras operaciones en el exchange de BingX. Para aquellas personas nuevas en el canal, hasta ahora en el canal siempre hemos hablado solamente de mercado cripto, pero ya que sois muchos los que también estáis interesados en el mercado de divisas o de Forex, o bien en el mercado de índices como el SP500, Nasdaq, quiero comentarles que en la plataforma de Binx también podemos operar todos esos activos. Aquí lo tenemos, aquí tenemos todo, aquí tenemos solo las divisas o Forex, aquí tenemos los índices, aquí tenemos también las materias primas, como pueden ser el oro, la plata, el petróleo. Incluso en esta pestaña de más veis que tenemos otra serie de activos, por ejemplo como DeFi, metaverso, mercado primario y más cosas. Todo lo podemos hacer desde aquí sin la necesidad de ir a brokers desconocidos, donde corremos el riesgo de que nos roben nuestros fondos, y eso sin contar con las altas comisiones. De hecho, el grupo de Telegram ha dado un giro de 180 grados. Ahora mismo, aquellas personas que ingresan nuevas en nuestro grupo de Telegram se van a encontrar con diferentes temáticas dentro del propio grupo. Por un lado mercado cripto, por otro lado mercado de divisas o de índices y mucho más contenido interesante que iré agregando. Así que ya sabéis, podéis acceder desde el link de la descripción. Siempre es un consejo entrar desde el link que os dejo en la descripción. Jamás se os ocurra buscar Quotex Inversiones en el buscador de Telegram. ¿Por qué? Pues porque os van a estafar. Esta mañana todavía me ha dado por mirar y hay como 3 o 4 canales y grupos suplantando mi identidad y la identidad del grupo, así que mucho cuidado y mucha precaución, amigos. Y bien, todo esto lo comento porque la estrategia que vamos a ver hoy es válida para cualquier mercado, así que sin entretenernos más nos vamos a ir a indicadores y vamos a comenzar. Estamos en gráfico de 5 minutos, aunque esta estrategia la podéis aplicar a la temporalidad que vosotros queráis. Vamos a indicadores, aquí tenemos todo lo que necesitamos, de todas formas lo vamos a escribir para hacerlo juntos. Con escribir Entry Master ya os va a salir uno de los indicadores que buscamos hoy, ya que no hay muchas coincidencias. Fijaros que el creador sea Adam Peter, le damos un clic, después ya lo configuramos. Ahora vamos a colocar los indicadores, vamos a por el siguiente indicador, Fund Master. Con que pongáis Fund Master no hay más, es que no hay más relacionados, solo es este el que hay. Creador Ken Rich, le damos un clic. Bien, en Entry Master lo vamos a dejar por defecto, solo vamos a cerciorarnos de que está todo correcto. Tenéis que tenerlo así, en 14, 80 y 20. Aceptamos y el Fund Master vamos a entrar dentro y simplemente vamos a eliminar esta tabla. Fijaros en esta tabla que vemos aquí de 3 colores y la vamos a eliminar porque no la necesitamos para nada. Desmarcamos la palomilla y le damos a aceptar. Bien, ya tenemos aquí todo preparado. Como os comentaba al principio del vídeo, aquí vamos a tener en cuenta la acción del precio, que para eso tenemos este indicador, y solo necesitamos una confirmación, y es que cuando nos aparezca el cartel, bien sea de venta o de compra, se tiene que corresponder el mismo color abajo. Ya está, no os tenéis que complicar la vida, ni buscando tendencias, ni nada por el estilo. Lógicamente, aquí vamos a esperar al cierre de vela, como en muchas otras estrategias. Vamos a ver estos dos casos, que es para hacer short. Vemos que aquí me marca el cartel de Shell y nos tenemos que cerciorar de que abajo también esté en color rojo. Entonces aquí abriríamos una posición al cierre de vela. Posición corta, cierre de vela sería aquí. Recordad que yo siempre os digo para el take profit que busquéis zonas donde el precio ya haya tocado en velas anteriores algún punto mínimo, como es este caso. Si marcamos esta zona, mirar dónde nos lleva. Quiere decir que esta operación la podemos alargar. Muy bien, aquí ya saldríamos con profit. Veis que aquí por el medio teníamos otra operación, digamos que es una segunda oportunidad por si no nos había dado tiempo a entrar en esta. Aquí tenemos otra, también hubiese coincidido. Cartel de Shell, vela roja. Al cierre continúa la vela roja y abajo también tenemos el color rojo. Y para hacer una operación
en long o en compra es exactamente lo mismo, pero al revés. Veis que nos aparece el cartelito de compra acompañado de vela verde, abajo también tenemos el color verde, así que tenemos todo lo que necesitamos. Al cierre de esta vela es nuestra posición de entrada. Cierra la vela, comienza esta otra vela, ahí es donde colocaríamos nuestra posición. Lo mismo de antes, buscamos para la salida unas zonas donde el precio ya haya hecho unos máximos. Aconsejo trazar no una línea, mejor que una línea, trazar este rectángulo porque va a ser mucho más preciso y entonces podemos llevar nuestro take profit a el mismo área. Es aproximado, no tiene por qué ser justo estas velas, es el área, es lo que importa. Y vemos que el área se corresponde. ¿Por qué? Porque es una zona donde el precio está actuando de soporte. Seguramente en el futuro el precio volverá a buscar esta zona. Nuestro stop loss pues es lo mismo. Vamos a buscar una zona de soporte, ahí la tenemos. Entonces nosotros no vamos a poner nuestro stop loss aquí pegadito para que cuando venga un mechazo nos salte el stop loss. Pues no, vamos a actuar con un poco de psicología y vamos a poner nuestro stop loss un poco generoso. Esto lógicamente con poco apalancamiento. Si os apalancáis mucho no vais a poder manejar esta gestión de riesgo, ¿de acuerdo? Vemos que aquí también se hubiese cumplido la operación. Algo que es necesario que sepáis y es que esta estrategia lanza muy pocas señales de compra y de venta. Y eso que estamos en 5 minutos, pero lanza muy pocas. Ahora sí, las que arroja suelen ser muy fiables. Nos encontramos aquí con otra operación para hacer un short. Vamos a ver, cartel de Shell, vela roja y vela roja también abajo en el Foodmaster. Bien, esperaríamos al cierre de vela y aquí entraríamos. Vemos que aquí el profit es muy pequeñito, pero no nos importa. Tenemos aquí esta zona que se ve perfectamente, donde el precio ya ha actuado en anterioridad como soporte y vemos que en un futuro viene a buscarlo. Entonces nosotros, este es el take profit que nos tenemos que marcar, con lo cual veis que al final terminamos alcanzándolo. A la hora de tomar el stop loss estamos en la misma situación, vemos que tenemos un máximo anterior. Entonces, para que la volatilidad no nos saque del mercado, ponemos un stop loss un poco generoso y ya está. Más o menos esa partes iguales, 1 a 1. Y esta operación también habría salido ganadora. Como os digo y como siempre os digo en cada vídeo, ninguna estrategia es perfecta. Todas las estrategias tienen operaciones fallidas. Entonces siempre tenemos que tener una muy buena gestión de riesgo y de capital para que al medio largo plazo podamos estar siempre en positivo. Esa es la clave, amigos. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el contenido del vídeo, dejadle un like y un comentario. Por otra parte, lo que os había comentado antes, uniros al grupo de Telegram porque ahora se ha convertido en un grupo súper intuitivo, dividido por temáticas, ideal para cualquier perfil de trader. Ya dicho esto, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!